1984, de George Orwell. George Orwell, escritor inglés, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, nacido en la India en 1903 y fallecido en Inglaterra en 1950. Su obra se puede considerar la distopía más importante y conocida del mundo. La novela que más ha acertado, mirando retrospectivamente, en señalar cuáles son las formas de control y dominación de los poderosos. Sus ideas izquierdistas, socialistas y se podría decir anarquistas son producto de querer abrazar lo que vivían los pobres de la época, las clases obreras, contrario al mismo tiempo a los totalitarismos como el estalinismo y el nazismo. Estableció en sus escritos la forma que los populistas usurpan el poder a nombre del socialismo para poder llegar a él, pero están lejos de practicarlo. 1984, sin duda una obra imprescindible. Todos deberíamos conocer este libro, por la simple razón de que Orwell logra más que mostrarnos un mundo distópico ficticio, tocar las fibras más íntimas del lector, llegando en momentos a darnos escalofríos, retorcernos, transportarnos a momentos demasiado reales de nuestro pasado, nuestro presente o anticipar un posible futuro. La verdad nos hace recordar nuestra historia, nos guste o no. Nos hace cuestionar si somos realmente empáticos, sensibles al sufrimiento humano, reflexionar hasta dónde llega la capacidad del hombre por crear terror y dolor contra sus propios hermanos. ¿Dónde está la empatía que supuestamente tenemos? ¿En qué momento la codicia y las ansias de poder hicieron retorcer el camino de la sociedad? Hay que dejar en claro que Orwell no se basó en un sistema totalitario específico, opinión que tienen varios analistas y que comparten. Su mensaje va más allá. Engloba en el fondo la forma de cómo se enmascara y solapa la élite, los poderosos o si se quiere llamar el nuevo orden mundial, bajo diversos sistemas que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, para lograr sus fines egoístas y ambiciosos, para manejarlo todo. Además, su obra es tan completa que deja abierta la posibilidad de apreciar cómo el sistema que nos relata en 1984 puede alternarse con otros sistemas de dominación diferentes, como puede ser el de Un Mundo Feliz de Huxley, escritor al que Orwell conoció bien. Muestra cómo juegan las élites con nuestras vidas sin importar los derechos que tenemos por ser humanos. Para ubicarnos, el mapa es así. El mundo después de la guerra, supuestamente contra el capitalismo, queda en ruinas. La guerra para imponer un régimen es totalmente necesaria en esta como en otras distopías. El mundo se divide en tres grandes bloques totalitarios: Oceanía, Asia y Eurasia. Este último es el más pequeño y en formación. Incluye a China. Hay que poner ojo con la formación de los bloques como lo anticipa Orwell y su semejanza con la geopolítica actual. Aparte de estos tres bloques totalitarios, existe una serie de territorios en disputa, los cuales están llenos de personas que son considerados esclavizables y de mano de obra para los estados totalitarios, territorios como la India, África o Centroamérica. La novela transcurre en Oceanía, donde estuvo anteriormente Inglaterra, de la cual ahora es parte. En la estructura social nos encontramos con otra coincidencia, la pirámide jerárquica. En la base de la pirámide, el proletariado, que es el pueblo, los pobres, la carne de cañón, viven la realidad que se les entrega y no importa nada, pero absolutamente nada, al partido ni al gran hermano. Viven el trabajo esclavizante, viven entre las bombas voladoras que obviamente lanza el mismo sistema, siendo pequeñas falsas banderas ya que culpan a los enemigos, que matan
unos pocos y así controlan al proletariado. Además, se les entrega al proletariado la cerveza, el fútbol, el sexo, el mercado negro y tienen una muerte siendo jóvenes. Los proles son llamados también las masas, definidas como irracionales, sugestionables e imitadoras. En medio de la pirámide se encuentran los miembros del partido exterior, todos los que son parte de la infraestructura del partido, los operarios, los ideológicamente fanáticos, se encuentran vigilados hasta en sus sueños por el partido. Sus vidas son verdaderas cárceles mentales. Esta vigilancia opera con lo que Orwell define como telepantallas, que simplificando, son máquinas que emiten orden y dirigen nuestras vidas, además de espiarnos en todo momento. Sin duda, una profecía cumplida de Orwell. Somos hijos de las telepantallas. Los miembros del partido exterior además viven en estado de alerta extrema y en el odio que se les inculca desde la cuna hacia el enemigo. Así son fácilmente controlables. Casi en la cúspide de la pirámide se encuentra el partido interior, los profesionales, los cerebros ideológicos, la élite del partido, los que viven en el lujo y que toman supuestamente las decisiones. Y en la cúspide misma de la pirámide, el único, el todopoderoso, el grandilocuente, el nunca visto en la vida real, a no ser en las telepantallas, el que ama a todos y que todos deben amar y obedecer, el gran hermano mayor. Una figura ficticia que en el fondo es la élite, que lo dirige todo, es la mano oculta tras el poder. Los personajes principales. Winston, el protagonista, el miembro del partido externo, funcionario en el Ministerio de la Verdad, uno de los 4 ministerios del partido, y que en su interior empieza a despertar y a añorar la rebeldía y el ansia de amor y libertad. Como cualquier ser humano, su mundo cambia cuando conoce a Julia y vive en un romance. Julia, la joven también miembro del partido externo, que lleva una vida sin problemas, vive el día a día, vive el amor de manera oculta, ya que es un crimen para los miembros del partido. Finge ser fanática del partido, pero por dentro lo odia y se ríe de los fanáticos. Ella le dice a Winston que cree que la mayoría de las personas en verdad odian al gran hermano, pero no pueden expresarlo, ya que todos saben el castigo que les espera. O'Brien, posiblemente un psicólogo del partido, un cerebro del sistema, es admirado por Winston, pero como ocurre en esta novela, nadie sabe quién es realmente. Es el prototipo del ingeniero social, parte de la nueva élite, de los pocos que escalan hasta esa esfera del poder, como lo explica Orwell. Y el hermano mayor, el todopoderoso, suprapresente a lo largo de toda la obra, cuyo rostro aparece en las telepantallas. El partido que gobierna Oceanía ha decretado aplicar un nuevo lenguaje obligatorio a la sociedad. La nueva lengua. Un lenguaje básico, pobre, estructurado para manejar más fácilmente a las personas. Son palabras que blanquean el oscuro actuar del partido e hizo desaparecer del lenguaje todo lo que indica libertad de pensamiento. El doble piensa. Es parte de la nueva lengua, pero en el fondo refleja todo lo que tiene que ver con el rígido comportamiento y la manera de pensar que deberán tener obligatoriamente los habitantes de Oceanía. El doble piensa es el control de la realidad por parte del partido. Y es un doble ejercicio mental, un doble trabajo para las pobres personas. Es saber que se está mintiendo, pero al mismo tiempo pensar que no se está violando la realidad. Se miente a cada segundo. Debemos mentirnos a nosotros mismos por obligación. Se pueden tener dos opiniones contradictorias y creer en ambas. Es la lógica contra la lógica.
Un ejemplo, la democracia es imposible, pero a la vez el partido es el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta y luego recordarlo cuando vuelva a hacer falta. En fin, nueva lengua, doble piensa, blanco y negro ante crimen. Deben, por la implicancia que tienen, analizarse en videos anexos a este video. La novela nos muestra un mundo en blanco y negro, ambientes tristes, desesperanzadores, de pobreza, representa lo frío que debe ser una celda aislada. Personalmente es para mí lo que más retrata la vida de estos personajes. La desesperanza, la amargura y sobre todo el miedo a no tener opción de vislumbrar un mañana, ni siquiera el derecho a refugiarnos en nuestros propios pensamientos o recuerdos. La tortura y el miedo como medio de control de masas. Winston, al decidir ir contra la ley y vivir su amor con Julia, sabe de antemano cuál es la consecuencia. Ambos lo saben, serán reprimidos por la policía del pensamiento, serán torturados y lo más seguro, serán asesinados. O si quedan vivos posterior al lavado de cerebro, la muerte estará cerca de todos modos. Pero ambos están dispuestos a saborear unos segundos de amor, de libertad y de verdad. Lo que más choca del sistema es la instauración de la tortura como un sistema normal aplicable. Todos ya deberían estar preparados para la tortura por si les toca, pero lo que causa estupefacción es que Winston y Julia no se rebelan contra la tortura o el asesinato en sí mismo. Le temen, claro está, pero su rebeldía va más allá. Su rebeldía es espiritual. Se oponen al sistema por no dejarlos amar, por no dejarlos vivir sus sentimientos, tener privacidad, no permitirles vivir realmente el deseo de libertad, el pensar por sí mismo, manifestar los sentimientos abiertamente. Eso a todos los habitantes se les extrajo en algún momento, claramente sin su consentimiento y violentamente. Winston representa esto cuando le dice a Julia que saben de antemano que no vivirán libres y que solo tienen esperanzas que los proletariados consigan algún día la libertad rebelándose, lo que quizá nunca ocurra, ya que los proles viven la realidad que el sistema les impone y no tienen opción a educarse o a conocer otro mundo. Tal vez Winston sabe que carga con una pesada máscara para ocultar lo que siente. Máscara que representaría la falsa figura del hermano mayor tras la telepantalla. Winston sabe que el costo es alto. Una vez dado el primer paso no hay vuelta atrás. Julia decide acompañarlo en este camino. Winston además quiere saber si existen o no los rebeldes mentales como él, la famosa hermandad, los míticos rebeldes de Goldstein, el conspirador, que quiere derrocar el sistema, o más bien derrocar la élite. Se rumorea que existe un libro muy difícil de conseguir en el cual los rebeldes explican la verdad. Winston admira por sobre todas las cosas a O'Brien, por su forma de ser. Winston piensa que tiene el mismo espíritu rebelde en el fondo, pero no lo sabe, y que de no existir el sistema serían buenos amigos. Es algo inexplicable el sentimiento que tiene por O'Brien, ya que al mismo tiempo O'Brien es parte del sistema represivo. Hasta podría ser un policía del pensamiento, pero quizá su simpatía hacia él tenga una razón misteriosa. El análisis de la obra distópica 1984 debe ser a la luz de un sinfín de acontecimientos históricos. Es tan grande la cantidad de países y momentos en la historia en donde se ha aplicado y sigue aplicándose el modelo de terrorismo de Estado que nos describe Orwell en su novela que sería imposible abarcar todos estos datos en un video. Solo me remite a los grandes sistemas totalitarios de la historia y en lo que me tocó vivir en el plano de las dictaduras latinoamericanas, como fue el sistema represivo de la dictadura de Pinochet en Chile, desde 1973 hasta 1990, en la cual tristemente se aplican casi todos los postulados del sistema. Me referiré
pormenorizadamente el caso de Chile y a otros casos en que se aplican los paradigmas del Gran Hermano en el marco del nuevo orden mundial en videos anexos a este. La estructura del sistema del Gran Hermano se fundamenta en 4 ministerios y la policía del pensamiento. Resumiéndolo, sería: el Ministerio de la Verdad instaura la mentira, cambia la historia constantemente, tergiversa todo, las noticias, la publicidad y hasta los rumores. El Ministerio de la Abundancia instaura el hambre, obviamente el instrumento de robo de la élite. Juega descaradamente con la economía, manteniendo el lujo extremo para el 2% de la población, que es la oligarquía, y mantiene al 98% de la población en el hambre extrema y escasez. El Ministerio del Amor atemoriza, tortura, asesina. Acá se desenvuelve la maquinaria científica del lavado de cerebro en su máxima expresión, descrito por Orwell a mi juicio excepcionalmente. El Ministerio de la Paz implanta el odio, el terrorismo de Estado contra sus enemigos y contra los propios gobernados. Es el Ministerio de la Guerra Permanente, latente, de las falsas banderas, etc. Podemos fácilmente hacer la analogía con la gran potencia del norte, la de las múltiples estrellas en su bandera. La ciencia en 1984 ya no existe como tal. Los avances científicos y absolutamente todos los científicos, ya sean médicos, ingenieros, psicólogos, sociólogos, se dedican a la industria armamentista. ¿No suena esto conocido? La preocupación máxima se basa en 2 cosas primordiales: descubrir la forma de obtener la información y sacar hasta los pensamientos más ocultos de las personas. Obviamente la extracción de la información va a dar un giro. El objeto es saber todo de sus propios gobernados. Ya no es la interrogación solo a los enemigos. Los científicos en este aspecto son inquisidores. Se estudia todo, hasta el más mínimo gesto es sospechoso y puede atentar contra el sistema. Para esto la industria utilizará el miedo, la hipnosis y las drogas de la verdad. El segundo gran pilar de la ciencia es crear armas letales. La meta armamentística la conocen todos en Oceanía. Es crear un arma que pueda acabar con miles de personas a la vez de manera perfecta. Un arma que pueda acabar con el enemigo completamente. Pero lo que se busca en verdad, de manera solapada, es crear todo tipo de armas, ya sean bombas, armas biológicas o químicas, que puedan acabar con su misma gente, con sus mismos gobernados. Pieza clave del terrorismo de Estado. Orwell lo dice claramente. En la novela todas las potencias tenían armas nucleares, pero era mucho más costoso reparar las posibles consecuencias nucleares dentro de las mismas potencias en caso de desastre que tirar las armas. Por eso nunca las usaban. Solo por eso, por una razón económica. Orwell también es claro en su mensaje. Nos dice que si la ciencia hubiera dedicado al avance en la ayuda y evolución del ser humano, ya estaríamos muy avanzados en la curación de enfermedades. Orwell se anticipa a la logística de hoy en día. Las bases científicas y las investigaciones de las grandes potencias en 1984 se establecen en lugares neutrales, como la selva brasileña, el desierto y por supuesto la Antártida. Y más increíble aún es que Orwell se anticipa en relatarnos que las nuevas armas que se buscan son, por ejemplo, fabricar terremotos y maremotos, ocupando las fuerzas de la Tierra. ¿No nos recuerda esto a proyectos como el HARP? La policía del pensamiento es una de las herramientas represivas y de tortura más conocidas. Su objeto, inmiscuirse directamente en la mente de los gobernados. La vigilancia de los pensamientos, saber todo de ti, cómo te desenvuelves día a día,
cualquier movimiento extraño puede ir en contra del sistema. No existe espacio para nuestros propios pensamientos. Está ultra perfeccionada en el arte del espionaje contra sus propios gobernados, el uso extremo de la fuerza y la violencia, del miedo, de las cámaras espías, micrófonos en todo lugar, seguimientos, tortura, lavado de cerebro, disfraces, cirugías plásticas. En este caso es obvio que Orwell se refiere a lo que será la influencia de la CIA en el mundo. El sistema. Acá podemos apreciar una renovación del sistema de terrorismo de Estado. Ya lo describió Aldous Huxley, el cambio del medio ambiente drásticamente como forma de control psicológico de las personas. Una innovación del terrorismo de Estado y de su equipo de psicólogos y sociólogos. En la obra de Orwell, el paisaje de Oceanía es cambiado a un mundo de terror y peligro constante. Las ratas hacen de las suyas en las calles. La pobreza reina en los guetos del proletariado. La segregación de las clases bajas y la depresión y la represión. La desesperanza, la tristeza, el endurecimiento de las personas, el temor constante y el odio a los enemigos impide la más mínima reflexión e introspección que son vitales para el ser humano. Las autoridades entregan vicios de la peor calidad para que las personas ahoguen sus penas. La ginebra de la victoria, el café de la victoria, la sacarina, el cigarrillo, todos sucedáneos de mala calidad son las únicas evasiones del día a día. Todo es gris y maloliente. Las bombas cohetes explotan en cada esquina dejando heridos y muertos. Las ejecuciones públicas de los traidores, la telepantalla y el hermano mayor observando y escuchando todos nuestros movimientos. Los humanos que quieren sobrevivir en este sistema deben pasar a la sumisión total y ser parte del sistema represivo. Desde niños se les enseña a los gobernados a ser fieles al sistema, un método muy conveniente para el gran hermano, ya que desde pequeños se pasa también a ser parte de la policía. Como se ve en la novela, muchos niños denunciaban incluso a sus padres, al más mínimo comportamiento extraño o libro sospechoso que tuvieran en su poder. Cualquier insinuación en contra del sistema es causa de acusación, llegando incluso a la ejecución pública. Esta aberrante forma de represión ahorra millones de dólares a los totalitarios y a las dictaduras, en personal e infraestructura. Posteriormente se transforma en el juego del gato y el ratón. Es casi una escuela premilitar en las propias casas. Nosotros mismos nos encargaremos de espiar, entregar y acusar a nuestros familiares, vecinos, conciudadanos, etc. En la novela de Orwell, Winston, el protagonista, tendrá acceso al libro de los rebeldes, que le es facilitado por O'Brien. El libro se le cuenta que los sistemas de inteligencia son formados y estructurados incluso antes de formar los estados. Los sistemas de represión se forman poco a poco. Las élites gobernantes temen que la clase media, o más bien dicho, los nuevos ricos o la mafia o los corruptos, quieran derrocarlos. Instalan un sistema de inteligencia que les permitirá estar al tanto de todo lo que ocurre en sus territorios, sin medirse en el uso de métodos represivos. Las personas no importan, solo el poder. En relación a esto, ya los jesuitas y su sistema de información y conspiración y la posterior Inquisición sirven de base a los sistemas de inteligencia actuales, incluso a la CIA. Se basa en estos sistemas, pero como veremos más adelante, en la novela esto es solo la base. Los sistemas actuales fueron incluso más represivos. De hecho, en los sistemas actuales ni siquiera existe juicio justo, más bien montajes o juicios ficticios. Los lemas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. La guerra es la paz. Son las archiconocidas proclamas propagandísticas de la política demagógica, hipnótica e imperativa. Esta frase resume el objetivo inmediato del partido, no dejan espacio a dudas. Son obras del doble piensa, que es la supuesta lógica del sistema.
Además, estas frases tienen componentes psicológicos. Están diseñadas para ser consideradas valores patrióticos y conformistas de las masas. Las masas son más fáciles de controlar sumiéndolas en un ambiente de guerra constante o en términos psicológicos de estrés y depresión. Siempre constante, se les quita la capacidad de pensar y exaltan valores de bajos sentimientos patrióticos. La guerra de que se habla ni siquiera es tal. La guerra no existe entre las tres grandes potencias. Es una falacia, ya que por razones económicas y de logística las tres potencias ya no les conviene estar en guerra, ni gastar dinero protegiendo fronteras. La guerra es solo un teatro al que las masas y sobre todo los miembros del partido tienen devoción. La guerra es la nueva religión y el hermano mayor asume como el Santo Padre. La guerra que se lleva a cabo es contra los propios ciudadanos, quienes son perseguidos hasta el extremo, buscando cualquier heterodoxia o cualquier signo de diferencia en su comportamiento. Hablar contra el partido, incluso si les cae mal a tu vecino, podría ser acusado de traidor. Esto recuerda claramente la Inquisición, pero maquillada y actualizada. Los proles solo alcanzan a estar en la base de la pirámide jerárquica social. Las clases bajas, quienes viven en la pobreza extrema, la carne de cañón, que en el fondo no interesan al partido, no importan. Son lo que Orwell los llama masas. Sobreviven, son inconscientes, pero aprovechan esta situación, ya que las masas tienen mercados negros, tienen vicios y cierto margen para moverse. Jamás se les ha dado un libro o una mínima educación real, ni tampoco la conocerán. No conocen otra realidad que es lo que se les da. No tienen punto de comparación que pueda hacerlos evolucionar. No conocen sus derechos ni tampoco podrían ejercerlos. El partido no persigue a los extremadamente pobres. Los mata por montones con bombazos diarios. Los deja morir de hambre. Se dice que el partido los envenena e incluso induce al suicidio. Y así controlan esta población. El partido persigue y lava el cerebro a los que ideológicamente pueden ser peligrosos para el sistema, los que podrían tener pensamientos libres. Persigue a la gente del partido externo, como lo son Winston y Julio. Son ellos los que son parte del sistema quienes podrían querellarse el día de mañana y reivindicar sus derechos ante la justicia, o quedar como héroes en caso de morir. Fuera de la pirámide, como decíamos anteriormente, están los esclavos. Son los pueblos del tercer mundo de hoy, los que trabajan en el mercado global, como los asiáticos, los habitantes y niños de la India, que actualmente dejan sus vidas en las minas contaminadas o realizan trabajos manuales extenuantes. Por lo general mueren muy jóvenes. Orwell es muy exacto en su novela con estas descripciones, ya que él mismo fue indigente y obrero, a pesar de haber ido a grandes escuelas y ser parte de la élite intelectual. Pasó voluntariamente por las penurias de los más desposeídos, incluso en la guerra. Como vemos, el sistema realiza un excelente negocio a bajo precio. Los gobernantes entregan al gran hermano sus derechos básicos. La élite, eso sí, los obtiene por medio de la fuerza, obviamente, y posteriormente el sistema les entrega una falsa protección de los enemigos externos. Los gobernados no conocen otra realidad, ya que ni siquiera recuerdan cómo era su vida anteriormente. Solo conocen el estrés de la guerra y el nacionalismo que los mueve. Los científicos del partido aplican como terapia obligatoria los 2 minutos de odio diario, sagradamente, a través de las telepantallas, que sería una especie de espejo mágico de la antigüedad. Muestra a los enemigos del sistema, esto sumado a un estado de trance, donde se induce a odiar lo más posible al enemigo, enfurecerse y querer matarlo como dé lugar. En este caso, se muestran imágenes de Goldstein, el desertor a quien el sistema declara su máximo enemigo. Obviamente Orwell describe un personaje judío, para mostrar cómo los nazis en esos momentos indujeron al odio racial a los alemanes.
Queda claro el mensaje hipnótico de las masas cuando Winston relata que era imposible no enfurecerse los 2 minutos de Oreo, aunque fuera consciente, incluso si tenían pensamientos psicópatas y asesinos, incluso con la gente que se encontraba a su lado en ese momento. Estaban también los que llegaban al clímax del odio, caían en un trance proclamando las letras iniciales HM o hermano mayor o gran hermano. La libertad es la esclavitud. Si seguimos analizando el lema del partido, la libertad es la esclavitud, más que ser una falsa premisa del doble piensa de Orwell, es una realidad como lo vemos a diario. Después de haber entregado casi toda nuestra capacidad de autodeterminarnos, nuestros derechos básicos, nuestra libertad de pensamiento, libertad espiritual y, como veremos más adelante, nuestros sentimientos, pasamos a ser esclavos, como lo somos hoy en día del sistema también. No es tan diferente, el sistema en que estamos hoy es tan depredador como el de Orwell. Hoy vivimos presa de los bancos, con sus hipotecas, las deudas para educarnos, impuestos varios, la salud vale un ojo de la cara y las cuentas varias. Es casi obligatorio endeudarse para sobrevivir. Nos echará la fuerza pública al sistema si no pagamos las deudas y posteriormente ejecutarán nuestros bienes y quedaremos sin casa. Y de ahí pasaremos a la pobreza y de ahí la depresión. Vivimos en un sistema que nos desecha después de habernos esclavizado. ¿Cuál es la libertad entonces que existe hoy para desarrollarnos como personas espiritualmente, si absolutamente todo tiene un costo altísimo? Ya conocemos y lo podemos ver hoy en día en tiempo real cómo se instaura un sistema represivo, un sistema militarizado, donde se realizan purgas a los contrarios al sistema, deteniendo y ejecutando a intelectuales, periodistas, científicos contrarios al nuevo orden, como ocurre actualmente en un país del Medio Oriente. Sistema del terror producto de las mafias y narcotráficos, o los famosos países donde la élite, por intermedio de gobernantes, títeres o payasos, saquean inteligentemente un país con muchos recursos naturales, petróleo preferentemente. Posteriormente lo intervienen y bloquean económicamente. Y un país extremadamente rico misteriosamente no tiene cómo alimentar a sus ciudadanos. Aquí viene la magia. La única solución es la intervención militar extranjera y posteriormente la instauración de un sistema capitalista novedoso, en el cual una de las grandes potencias usufructuará del poder, como está ocurriendo en un país petrolero sudamericano en este momento. Me recuerda a lo que se utiliza decir por un autor de la conspiración, la fórmula problema, reacción, solución, donde todo está orquestado. Los sistemas no pueden llegar y entrar y adueñarse de las riquezas de otros países así como así. Tienen que entrar con un motivo. Hacen una trama bien planeada, crean el problema, por lo general gobiernos corruptos y ladrones. Obviamente no les interesa para nada a los ciudadanos que mueran de hambre, mueran protestando en las calles, mueran sus animales, pierdan sus hogares. Eso a la élite, y que quede bien claro, es lo que menos le importa. Cuando la olla a presión está por estallar, viene la reacción. Se decide la intervención y el rechazo de los organismos internacionales al gobierno títere. Las potencias élites ya están amparadas en un plano supuestamente legal. Y bingo, la solución es la intervención. Todos felices, las muertes y sacrificios son solo parte de la ecuación para las élites, y al final la misma élite que asesina pasa a ser el héroe de la política. Todas las élites hoy en día son dueñas de los dos bandos en disputa. El problema somos la gran mayoría que no participa para nada de la toma de decisiones. La legalidad. Un punto importante de destacar es que el sistema legal no ampara a todos. Es más, no hay leyes, o las leyes están hechas solo para el 2%, en el modelo de 1984 de Orwell.
es en el beneficio de las élites. El hermano mayor no tiene juicios justos, y si los hay, son solo montajes. Esto quiere decir, en resumen, que en los sistemas de terror totalitarios, dictaduras, autoritarios, se implanta la supresión de las libertades y seguridad de las personas. Se extraen los derechos humanos, todo lo que diga relación con humanismo y bienestar y felicidad. Claro, según ellos, es por la guerra. Los enemigos nos podrían atacar en cualquier momento. Los famosos estados de excepción. En fin, un tropel de mentiras. Pero es fácil percatarse que misteriosamente en estos sistemas la propiedad de los bienes raíces y bienes materiales siempre queda al resguardo de la ley. Es muy reglada y cuidada. En el fondo, los recursos naturales son explotados legalmente para extraerlos y agotarlos. Las cosas inanimadas, terrenos, construcciones, yacimientos minerales, etc., son mucho más importantes que la vida de las personas o la vida en cualquiera de sus formas. Esto es de dominio público. Cuando cae una dictadura, lo primero que se descubre son los miles de millones que han robado. Los bienes y el lujo que tenían los dictadores y su familia, etc. Siempre es lo mismo, pero la gracia está que el derecho de dominio y de las concesiones está ampliamente especificado y consolidado en los cuerpos legales del país. Más bien dicho, el país y sus recursos está todo vendido. Cuando termina el conflicto, nos damos cuenta de eso. Y eso que estábamos en un estado de excepción. En este mismo plano de legalidad podemos apreciar una pista que el mismo Orwell nos entrega. Las torturas para obtener confesión eran firmadas, quiere decir que de esto importaba dejar registro. Además, a quienes decían desaparecer o vaporizar se le borraban todos sus antecedentes y hacían como que nunca existió en este mundo. Eso lo sabían todos, y ese sí que era el máximo castigo, desaparecerlo y disolverlo en la atmósfera. La pregunta acá es, ¿para qué se tomaban tanta molestia de hacer firmar una declaración? Obviamente el sistema sabe que la élite puede cambiar en cualquier momento de planes e instaurar otro sistema, aunque sea una pseudo-democracia, por lo que estos dirigentes podrían ser llevados a juicio y por ende necesitarían pruebas para defenderse. Además, los torturados podrían ejercer sus derechos algún día y exigir lo justo, algo que la élite no está dispuesta a pagar. Menos los delincuentes de cuello y corbata ser tratados como simples ladrones. Como ya relatamos, uno de los principales bastiones del sistema de 1984 de Orwell es la pérdida de memoria colectiva. No importa cómo, si es bajo mentira, falsear datos, rumores falsos, lo que hoy día se conoce como fake news, cambiar nombres a cosas e instituciones, crear nuevos emblemas. Se trata por todos los medios por parte del gran hermano de borrar todo vestigio que pruebe que se cometió un delito de lesa humanidad. Winston lo relata en toda la obra, ya que él tuvo una fotografía, tuvo una prueba que podría haber demostrado esto contra el sistema, en el cual el gran hermano ejecutó inocentes con pruebas falsas. Lo común en la dictadura es que haya solo un canal de televisión, un canal estatal, y que casi todos los periódicos sean de la oligarquía, más un entramado de noticias y publicidad manejada totalmente por el régimen. La ignorancia es la fuerza. En este punto es indispensable decir que, al igual que en otras distopías, y por qué no decirlo en la vida real, la élite conserva el saber y tiene acceso a lo más exquisito de la literatura y otros placeres. Esto no está para nada oculto en la novela. Todos, hasta los proletarios, saben que la minoría, la élite, los miembros del partido interno, pueden tener las cosas inalcanzables para los otros mortales. Se demuestra esto en su máximo esplendor cuando Winston y Julia visitan la lujosa casa de O'Brien, llena de alfombras finamente decorada, y lo que más les impresiona, todo está limpio. Observan que tiene hasta mayordomo y prueban por primera vez el verdadero vino. El gran hermano lo controla todo lo sabe, pero no le conviene que los demás sepan la información real. Esto es más complejo, ya que el gran hermano
Le da incluso un fundamento filosófico y casi metafísico a esto, como lo explica O'Brien. Pero en lo que se refiere a la mayoría de los gobernados, son mantenidos en la ignorancia absoluta, el adoctrinamiento extremo, lo que hace que el sistema funcione muy bien, ya que después de haberlo manipulado todo, libros, historia, noticias, todo lo que sea comportamiento o pensamiento diferente serán reprimidos por nosotros mismos, denunciando a los que piensan más de la cuenta. Winston esto lo conoce muy bien, ya que trabajó justamente en el Ministerio de la Verdad, donde se falsea todos los datos, se cambian las noticias e incluso se cambian noticias de una hora para otra. Para esconder más fácilmente la realidad y evitar todo tipo de pensamiento, el sistema instaura la nueva lengua. El Gran Hermano reduce drásticamente el número de palabras y cambia el lenguaje de la nación totalmente. Esto es tan importante para Orwell que incluso explica detalladamente la nueva lengua en un apéndice al final del libro. Nueva lengua era imponer drásticamente una cosmovisión que solo le interesa al partido, haciendo desaparecer términos y palabras, o cambiándole el sentido de otras palabras. Da el ejemplo de que la palabra libre solo se podrá ocupar en determinados aspectos, pero olvidarse de decir intelectualmente libre. Había palabras de categoría A, B y C. Se partía de las palabras simples de uso cotidiano y se llegaba hasta las más peligrosas. Se reduce el vocabulario y se cambia el sentido de las palabras. Por ejemplo, en la palabra crimen piensa, se antepone la palabra crimen a la palabra piensa y se obtiene de acá que pensar es un crimen. Otro ejemplo es cómo los nazis usurparon el nombre socialismo para llegar al poder. Llaman a su partido nacionalsocialista y hacen pensar a la población que eran blancas palomas. Nada más alejado de la realidad. Los nazis no querían una sociedad justa y despreciar a otras razas. Como vemos, los nazis hicieron uso de la nueva lengua y del doble piensa en su equipo de publicidad. Si desaparece el vocabulario en una sociedad, desaparece todo: literatura, filosofía, historia. Todo se acomoda a lo que publica el partido. Un lenguaje, digámoslo, de tipo. La nueva lengua, aunque pensemos que es algo gracioso y ficticio, no lo es, ya que es la obra de la ingeniería psicológica. Todos los científicos, sociólogos, psicólogos y psiquiatras trabajan para el partido y saben perfectamente que una herramienta para reprimir y deprimir es suprimir el trabajo intelectual, llenarlo con pensamientos negativos y odio. Nos reduce al estado de autómatas listos para programar. El sistema de ingeniería social y psicológico de 1984. La tortura física y psicológica, el lavado de cerebro y su fin último, la extirpación de los sentimientos. Sin duda, donde más se puede ahondar en el análisis de 1984 es en la ingeniería social. Orwell habla sin tapujos que todos los científicos trabajan para el sistema y su finalidad es armamentística. La represión social es cosa de imaginar que los psicólogos del sistema irán directo al hueso. Sabrán cuáles son las torturas mentales y físicas que aplicarán a cada uno de los gobernados. Orwell es claro. El partido conoce a todos sus miembros, incluso son vigilados cuando duermen. Saben hasta lo que soñamos. En 1984 se hace un trabajo de joyería, sacando lo mejor de la tortura de los sistemas dictatoriales de todas las épocas, como se le informa O'Brien a Winston. Incluso le relata cómo se perfeccionan los errores de la Inquisición y los errores que posteriormente incurrieron los estados totalitarios. Para la Inquisición el castigo era matar al hereje, lo que lo hacía mártir y lo seguirían miles. Los totalitarios nazis y estalinistas solo torturaban y torturaban hasta que mataban, y los que quedaban vivos también se convertían en mártires. En cambio, el Gran Hermano lava el cerebro, logra sacar hasta la más mínima autonomía del individuo
y lo cambian por el amor incondicional al partido y al gran hermano. Para los inquisidores la orden era no harás esto. Para los totalitarios la orden era harás esto. En cambio el gran hermano decía eres esto. La información es el máximo tesoro para el gran hermano. Todo era usado en el control del individuo. Se deja entrever en la novela que el gran hermano incluso manipula el periodo de sueño de las personas. Sugestiones tal vez o interrogaciones mediante hipnosis. Prueba de ello es lo que recuerda a Winston, la famosa frase nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad. Alguien sin saber quién era se lo decía en sus sueños. Winston lo asoció directamente a O'Brien y adelantaba su posterior encuentro con ese torturador. Los susurros no eran más que una advertencia. A Winston lo vigilaba el hermano mayor en todo momento. Hoy en día el gran hermano en este aspecto se manifiesta extraordinariamente con sus profesionales contratados para tal efecto. Ejemplo de ello son las redes sociales. Además están las diversas operaciones del control mental que se han realizado por la CIA y sus equivalentes. Es más que público las declaraciones de Edward Snowden, donde conocimos la magna obra de ingeniería social que nos espía en las redes sociales en cada segundo y que por si fuera poco nos controla. Para poder aplicar estos métodos de terrorismo de Estado y de control se requiere el clima de constante guerra. Además de este clima se acentúa con una de las más crueles torturas para el ser vivo. El hambre, tortura conocida desde la antigüedad, pero que en 1984 y hoy en día también se aplican colectivamente. Ejemplo de ello es cómo la élite permite que mueran millones de personas de hambre en África, por ejemplo. El fundamento científico lo saben muy bien los ingenieros del terror. Se sabe que nos ponemos mucho más agresivos cuando tenemos hambre, por lo tanto fomentan el odio y la agresividad por esta vida. En 1984, Orwell nos relata que el hambre es una constante para casi todos, para el 98% de la población, menos ese 2% privilegiado que es la élite. Los demás sueñan con un plato de comida. Se requiere alimento para que el cuerpo produzca triptófano, aminoácido esencial que produce la serotonina, neurotransmisor que controla las emociones en el cerebro. Saben muy bien que bajar estos elementos aumenta la agresividad y la depresión. Solo hay que imaginarse qué es lo que pasaría si nos faltara el agua para beber y a qué tipo de conflictos llegarían las naciones más exaltadas para conseguirlo. Una vez que tienen el clima, se implanta abiertamente el odio al enemigo, en este caso una figura ficticia, inventada, líder de los supuestos rebeldes, y la supuesta hermandad que quiere derrocar al gran hermano, que es Goldstein y su libro Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico. Colectivismo y oligarquía acá están relacionados. Observamos aquí ni más ni menos a la pirámide jerárquica y la estrecha relación que está en la cima de la pirámide con las instituciones de poder, las instituciones que nos manejan, las que dan las órdenes. Es la élite la que dirige el mundo, es el nuevo orden mundial. En este libro, la falsa figura de Goldstein desenmascara al gran hermano y a la oligarquía. Pero posteriormente nos podemos dar cuenta que este libro también era una especie de carnada para atrapar a todos aquellos a quienes el gran hermano consideraba infieles. Las élites obviamente están adelantadas en todo, siempre sabrán a qué lado ir. Donde brilla el sol obviamente, reprimir y recortar las necesidades básicas es su herramienta, el caos es su herramienta. A río revuelto ganancia de pescadores. Mantener un enfrentamiento, en este caso una falsa guerra o un falso enemigo, tendrá la atención de las masas que solo querrán salvar sus vidas, mientras la élite saquea el país. La disminución del ser humano en las instancias más básicas, como veremos más adelante en la tortura de Winston, representa
lo que Winston buscaba, un pequeño rincón de privacidad e introspección, que nunca llegó. Era el diario de vida que escribía secretamente para escapar de la cárcel psicológica, escondido en un hueco de la pared donde supuestamente la telepantalla no tenía acceso. Las ratas y la sociedad es otra herramienta del gran hermano y cierran el ciclo de la tortura de Winston. Las ratas invaden Oceanía y Winston le teme. Las ratas tienen un significado simbólico en esta novela. Uno de ellos dice relación con la clandestinidad que existe en todo lugar, una clandestinidad fraudulenta. Winston leyendo escondido en un hueco en su propia casa. La clandestinidad de las masas con su mercado negro, el fraude que lleva a cabo el gobierno, donde acá la rata tiene nuevamente un mensaje negativo, que es también la mezquindad, la avaricia y la consecuente miseria para los demás. El gobierno oculto tras una máscara, donde unos pocos saben la verdad, pero se oculta para la mayoría, las masas, que no saben nada de la realidad. Sin duda Orwell, como los grandes escritores distópicos, es un profeta. La telepantalla y su doble control, tanto en imponer un comportamiento y un control de espionaje, es una emisora y receptora. Dispositivos que conocemos hoy en día, como los smartphones, en todo momento nos tienen controlados y manejados. Pasamos a ser de personas libres a estar conectadas a una máquina desde nuestro nacimiento. Orwell llega a esta conexión hipnótica, ya que en la novela no hay una conexión física total. ¿Pero qué se le habrá ocurrido a la élite en estas décadas? Recordemos que 1984 fue escrita en 1948. ¿Qué pensará el nuevo orden mundial para tenernos dominados actualmente? Bueno, de esto se habla hace varios años. Sin duda lo que se viene es la conexión total al sistema, el microchip con nanotecnología incluido, de la cual no podremos separarnos, a través del cual nos llegará la información. A su vez, le entregaremos la información más íntima de nosotros, en bandeja casi a nuestros dominadores. Sabrán hasta cuándo nos hace falta azúcar en la sangre. Otra de las consecuencias de la represión y depresión que provoca el estado de guerra permanente es el estrés. El estrés trae aparejado problemas como la pérdida de memoria. Casi todos la sufren. Winston solo tiene algunos recuerdos, pequeños fragmentos de la desaparición de su padre y ver a su madre y a su hermana desnutrida morir poco a poco de hambre por sacrificarse y darle la comida a él. En este aspecto los ingenieros sociales saben lo que conviene, y es que todo se olvide rápidamente, que no existan recuerdos positivos, pero permiten recuerdos que hagan más tristes y culpables a las personas. Para la élite, lo absolutamente más peligroso, más que un ataque enemigo, es sin duda lo que buscan en general los protagonistas de esta distopía. La espiritualidad y la expansión de la conciencia. Pensar o querer tener indicios de la verdad es sin duda el mayor boicot al sistema. Por eso se prohíbe toda forma de pensamiento diferente en dictadura. Se prohíben determinadas plantas sagradas o la conexión con la naturaleza. Los artistas y los filósofos son los primeros en desaparecer en estos sistemas. Matar por pensar diferente es la consigna. El lavado de cerebro. Orwell da un paso adelante en esta novela y nos entrega ya datos científicos de cómo se lleva a cabo la técnica del lavado de cerebro. Sea hecha por estados totalitarios aún a muchas personas. De hecho, solo tomando palabras de los protagonistas, Winston y Julia, cuando se refieren a lo que viene después de ser descubiertos, nos dicen, no habrá vuelta atrás. Son los casos extremos del lavado de cerebro, que destruyen la mente del individuo y su personalidad totalmente, generalmente después de meses de realizado el lavado de cerebro. Si se quiere analizar cabalmente las técnicas que describe Orwell, sería muy extenso. Tomaremos principalmente el lavado de cerebro que se le realiza a Winston, el más conocido en la literatura y el cine. La técnica coercitiva, violenta, física y psicológicamente,
con el objeto de introducir en la mente del individuo determinada información o propaganda es la más utilizada. Influye parcial o totalmente en el individuo, dependiendo de su intensidad y duración. En 1984 nos muestra un sistema, y al ser un sistema está todo conectado. Si hablamos de lavado de cerebro, está obviamente relacionado con el cambio constante de la historia, la pérdida de memoria crónica que se busca, la supresión de los sentimientos, combinado con la tortura y el amor al partido y al gran hermano. Al entrar al campo de concentración, comienza a aplicarse la primera herramienta, el miedo. Se le muestra a Winston y a los otros presos el hombre cráneo, como se le llama a un individuo que está en los huesos, torturado físicamente y privado de alimento y agua. Obviamente Orwell se refiere a lo que ocurriría en los campos de concentración nazis y anticipó a lo que se venía para las nuevas versiones de campos de concentración. Comienzan los golpes a Winston y las confesiones obtenidas bajo tortura. En pocos días, Winston termina confesando lo que le dijeran, que era un sacerdote, que era asesino, etc. Se culpabiliza al torturado y después de la golpiza viene la electricidad. Se le entregan momentos de tranquilidad. O'Brien hace sentir a Winston como si fuera su amigo. Confunde al torturado, mientras se aplican drogas como la morfina. El máximo temor es la amenaza a la vaporización. Cada tortura termina con esa amenaza. Winston sabía bien de qué se trataba. El asesinato y después el borrado de todo registro de la persona. Es el hecho de jamás haber existido en la faz de la Tierra. La cruel tortura y el lavado de cerebro de Winston terminará con el broche de oro, la tortura máxima, que es enfrentarnos al peor terror que tenemos cada uno. Aquí aparece la mítica habitación 101, que es enfrentar a Winston con su mayor terror, el ser devorado por las ratas. La irresponsabilidad de la élite en los crímenes contra los derechos humanos. Nos damos cuenta de una de las claves de 1984. A la élite le interesa la confesión bajo tortura, antes del lavado de cerebro, y la firma del confesante por cualquier evento. La élite tendrá un instrumento legal para fundamentarse. En esto vemos que la élite es cobarde al extremo, temen a una represión posterior, temen a la ley que ellos mismos violan, temen a pagar posteriormente en la cárcel si se instaura otro sistema, temen a que tengan que pagar indemnizaciones monetarias. En este punto, tomando el ejemplo de las dictaduras y como sistema en un país, tienen una fecha de vencimiento, ya que son impuestas, estarán hasta que se instaure otro sistema o régimen saqueador por parte de la élite. Al terminar su mandato, los dictadores deben ser juzgados, se defenderán con todo el armamento legal. De hecho, las leyes que crean en su gobierno son dictadas en su favor, muy inteligentes. De hecho, en 1984 se lleva al extremo. El Gran Hermano tiene origen casi divino. Todos aman al Gran Hermano. Y el Gran Hermano los ama a todos mientras no lo traicionen y mientras no sean del lado contrario. Esto recuerda a varios gobiernos de extrema derecha en Sudamérica y por supuesto las dictaduras, que cuando ya no hay fundamento legal para sus crímenes buscan fundamentos divinos. Me pregunto dónde queda la prepotencia y furia de la élite, sobre todo la militar, cuando son procesados y llevados a juicios. ¿Dónde está su honor y valentía que dicen tener? Cuando huyen como ratas, como lo hicieron los jerarcas nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde quedó su supuesta superioridad que los llevó a matar y torturar seres humanos? Lo más probable es que comiencen a delatarse entre ellos y a negociar el perdón. Con esto conservarán sus bienes, ya que junto con las demandas penales están las demandas civiles, de indemnizar a las víctimas. La idea de la élite es ser parte también del nuevo gobierno entrante, sin perder un peso. En este sentido, la figura del Gran Hermano es clave. Orwell nos entrega otra característica del sistema de terrorismo de Estado que es imprescindible y básico de las élites en general. En cuanto a su manera de actuar,
La figura del gran hermano como chivo expiatorio se puede definir como alguien que se hará culpable de algo que sirva para los fines del mismo inculpador. Pero en 1984 y en la vida real esto es un poco más complejo. Por lo general los dictadores, que son personas de bajo nivel intelectual y moral, psicópatas a mi juicio, son investidos de cierto poder para que participen o ejecuten de las órdenes de la élite, quien está detrás del telón orquestándolo todo. Es fácil saber qué pasará. Las élites son la mano que mueve los hilos y pagarán solamente los títeres. Pero no hay que ser ingenuos. El mismo libro de los rebeldes lo dice: colectivismo oligárquico. Habla de una red de ayuda en la oligarquía. En el caso de los dictadores militares latinoamericanos, fueron formados en la famosa Escuela de las Américas, parte del ejército de Estados Unidos y obviamente dirigida por la CIA, donde se les enseña a los dictadores estas entre comillas inocentes prácticas de control y tortura contra las personas. Los manuales de tortura y lavado de cerebro desclasificados por el gobierno norteamericano, solo como ejemplo el denominado QVARC, que es la interrogación coercitiva de la contrainteligencia, donde las torturas van desde el miedo, disminución del individuo, golpizas, oscuridad, dolor, aplicación de drogas, hipnosis, electricidad y un largo etcétera. Otro claro ejemplo de la semejanza a 1984 es que la aplicación de la tortura eléctrica, la CIA la llama interrogación con medios materiales o eléctricos. Esto se puede ver que es claramente la nueva lengua de Orwell. La realidad supera a la fantasía nuevamente. Pero los dictadores no son eternos. Existe el despertar de la humanidad y además deben ajustarse al derecho internacional, por lo que generalmente disfrazan los datos y buscan aliados para defenderse. En este punto, Orwell nos relata casi de manera sublime cómo funciona la estrategia de los aliados, que claramente podemos ver hoy en día. Oceanía es aliada de quien le convenga en el momento, cambiando de aliado incluso en el mismo día. Al leer esto nos parece ficción, pero no lo es. En 1984 de Orwell, ser amigo de un determinado gobierno está establecido en base a intereses económicos, de saquear recursos naturales y de esclavitud de zonas intermedias, por lo que los grandes bloques, cuando de robar se trata, actúan como hermanas fuera de la ley. Y en caso de que existan traiciones entre ellas, cambian fácilmente de aliados. Así es el juego de las élites. El nuevo orden mundial utiliza la ingeniería social hoy en día en todo su potencial y al máximo. Las redes sociales son un ejemplo y pueden poner a cualquier populista fascista en el poder. Tenemos varios ejemplos de ello. Esto es el innegable poder de los medios de comunicación. Todo esto acompañado de proyectos y armas de alto nivel, como por ejemplo el MKUltra y sus derivados, el HARP o las microondas para el control de masas. Pero el máximo ejemplo lo tenemos muy fresco aún en nuestra memoria. Fue el escándalo de la NSA o Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, revelado por el archiconocido Edward Snowden. Con esto nos damos cuenta de la presencia real y contingente del gran hermano en el Big Data, que es el control masivo de datos o inteligencia de datos. Manipula datos de casi toda la población y conoce el comportamiento de cada usuario. Predice el comportamiento de cada usuario en base a patrones. La inteligencia informática nos conoce a cabalidad. La forma en que entregamos nuestros datos, comunicaciones, correos, Facebook, Instagram, etc., nos da una clave importante, ya que conocemos la cara del gran hermano, que todo sabe de nosotros, para manipularlos. Pero a la vez, lo innovador es que muestra la cara también de la élite, que utiliza nuestros datos, los comercializa, los compra y los vende, y se hacen multimillonarios con este tráfico. Todo lo anterior sumado a que nuestras cámaras hogareñas, nuestras pequeñas telepantallas, cámaras de seguridad, celulares, son los ojos del gran hermano que nos están vigilando en todo momento.